Hace aproximadamente 350 millones de años, durante el período Devónico tardío, la Tierra apenas comenzaba a dar sus primeros pasos hacia lo que hoy nos resulta familiar. Los océanos cubrían la mayor parte del planeta, con el océano Pantelásico dominando gran parte, pero las condiciones terrestres empezaban a parecerse a las actuales. En el interior había densos y altos bosques de colas de caballo y helechos, completamente ausentes de aves o reptiles voladores. En lugar de los llamados resonantes de estos arcosaurios, insectos gigantes llenaban el aire y los primeros vertebrados terrestres, tetrápodos primitivos parecidos a anfibios, apenas comenzaban a aventurarse desde los arroyos de agua dulce hacia tierra firme. Mientras que pocas criaturas terrestres crecían más allá de 1,5 metros, los océanos estaban llenos de formas de vida gigantescas y diversas. La evolución había producido una asombrosa variedad de peces, desde los placodermos fuertemente acorazados hasta los primeros peces cartilaginosos y las innumerables otras formas intermedias. Este estallido de diversidad acuática es la razón por la que al Devónico se le llama a menudo la era de los peces, y entre estas maravillas marinas, un depredador destaca como el más icónico de la época, Dunkleosteus tereli, un placodermo acorazado y masivo cuyas mandíbulas aterradoras han inspirado tanto a artistas como a directores. En este episodio examinaremos la biología, el comportamiento y el hallazgo de este pez extraordinario, además de la investigación innovadora que está cambiando lo que sabemos sobre este titán marino. Acompáñanos en un viaje al pasado para encontrarnos con Dunkleosteus, el antiguo depredador ápice submarino construido como un tanque viviente. Dunkleosteus pertenecía a un grupo de peces prehistóricos conocidos como placodermos, un nombre que se traduce del griego como piel de placa. Como su nombre lo indica, estas criaturas se definían por su gruesa armadura ósea, que cubría gran parte de la cabeza y en algunos casos todo el cuerpo. Los placodermos fueron muy variados y prosperaron casi 100 millones de años, desde finales del Silúrico hasta el Devónico. Muchos no se parecían en nada a los peces actuales, excepto quizás a las pocas especies restantes de peces pulmonados o celacantos. Alcanzaron su máxima diversidad en el período Devónico y estuvieron entre los primeros vertebrados en explorar el vasto océano abierto, conquistando los ecosistemas en los que vivían. Algunos eran anchos y planos, como rayas acorazadas, mientras otros vivían en ríos y lagos de agua dulce, siendo muy pequeños, de solo unos centímetros. En los océanos abiertos, algunos placodermos crecieron mucho, convirtiéndose en grandes filtradores o depredadores marinos. Entra Dunkleosteus como un enorme depredador ápice marino. Dunkleosteus es un símbolo del Devónico y favorito entre los fanáticos de criaturas prehistóricas, principalmente por su tamaño que antes se creía gigantesco. Los primeros fósiles fueron descritos en 1875 y las primeras interpretaciones sugerían que el pez alcanzaba longitudes de 4.5 a 5.5 metros. Incluso eso lo convertiría en uno de los peces más grandes de su época, pero en 1966 nuevas estimaciones aumentaron esa longitud a unos impresionantes 9 metros. En las décadas siguientes, las estimaciones de tamaño variaron, y en 2009 Anderson y Westneat sugirieron que Dunkleosteus pudo medir 10 metros, siendo uno de los mayores depredadores ápice de los primeros océanos terrestres. Esa cifra de 9 a 10 metros fue ampliamente aceptada hasta 2023, cuando nuevas pruebas revisaron drásticamente su tamaño estimado a poco más de 4 metros. Aunque esto fue un cambio importante, la cifra actualizada ha ganado amplia aceptación y las representaciones de este nuevo Dunkleosteus ahora son comunes en el paleoarte moderno. Aunque ahora es más pequeño, Dunkleosteus sigue siendo uno de los depredadores más formidables e icónicos de los mares del Paleozoico. Basta con mirar su cráneo para obtener una visión inigualable de su vida. Fósiles muy bien conservados revelan la densa armadura dérmica que protegía su cabeza durante la alimentación o enfrentamientos con rivales.
En su zona más gruesa, cerca de la parte trasera de la cabeza, este escudo óseo alcanzaba entre 5 y 7 centímetros de grosor, soportando impactos masivos mientras el pez cerraba sus mandíbulas sobre la presa. La armadura era en realidad parte del propio cráneo y en vida habría parecido mucho más aerodinámica, quizás un poco menos como las exhibiciones fósiles de aspecto monstruoso de lo que a algunas personas les gustaría. Aunque la cabeza se conserva bien en varios especímenes, el resto del esqueleto es raro en los depósitos fósiles. Para reconstruir su cuerpo completo, los científicos han recurrido a los artrodioplacodermos estrechamente relacionados como Cocosteus, un pez mucho más pequeño, pero cuyos fósiles completos han ayudado a informar nuestra comprensión de la forma general del cuerpo de Dunkleosteus. Esta dependencia de sus parientes probablemente ha afectado las estimaciones cambiantes de su tamaño real. Las reconstrucciones modernas de artistas de Dunkleosteus muestran un pez de cuerpo profundo y construcción poderosa que parece engañosamente similar a un tiburón. Probablemente tenía una aleta dorsal alta, grandes aletas pectorales y una cola fuerte en forma de media luna que le permitía deslizarse rápido y con gran fuerza en los mares devónicos. La armadura de la cabeza se extendía sobre las mandíbulas y el rostro, llegando hasta la aleta dorsal, formando una especie de casco interno de impacto. Sus ojos pequeños y brillantes estaban posicionados en la parte frontal de la cabeza para rastrear presas en movimiento, y la evidencia de células pigmentarias sugiere que probablemente era oscuro por arriba y más claro por abajo. Este es un patrón clásico de camuflaje conocido como contrasombreado, perfecto para cazar en las profundidades, donde la luz puede fragmentarse y disfrazarse dependiendo de dónde te encuentres en la columna de agua. Los tiburones blancos utilizan las mismas técnicas de coloración cuando emboscan a sus presas en la superficie del agua, con una coloración oscura en la parte superior de sus cuerpos. Quizá la característica más notable del esqueleto de Dunkleosteus se encuentra dentro de su boca. En lugar de dientes tradicionales como los que conocemos, tenía un sistema de cuchillas óseas entrelazadas, extensiones de su cráneo y mandíbulas que actuaban como tijeras, cortando carne y hueso con una eficiencia aterradora. Estas placas óseas formaban un conjunto mortal de tijeras naturales, y estudios han demostrado que Dunkleosteus podía morder con una fuerza de entre 4.000 y 7.000 newtons. Para un pez que no es tiburón, este grado de presión es extraordinario sobre otros animales, lo que hace a Dunkleosteus un depredador ápice muy adaptado, aún sin el tamaño titánico que se creía tenía. Los primeros fósiles de Dunkleosteus no fueron descubiertos por un paleontólogo profesional, sino por un entusiasta llamado J. Terrell. J. Terrell, quien solía visitar los acantilados del lago Erie cerca de Sheffield Lake, Ohio, buscaba fósiles en los ricos lechos devónicos de la zona. En 1867, durante una de estas excursiones, descubrió los restos de un pez enorme, fósiles que más tarde donó a John Strong Newberry, del Servicio Geológico de Ohio. John Strong Newberry estudió el material detenidamente y al principio clasificó al animal bajo el nombre de Dinictis ersari, pero esta decisión no duró mucho tiempo. Con el hallazgo de más fósiles en la región, incluidos otros peces devónicos grandes, se vio la necesidad de establecer especies distintas para diferenciar los descubrimientos. Se introdujo la especie de Ichthys terrelli, esta vez para honrar al propio Terrell por su descubrimiento. El pez recibió su nombre actual hasta 1956. Ese año, el paleontólogo francés Jean-Pierre Leman examinó los fósiles él mismo y notó diferencias clave entre los fósiles existentes de Dinichthys y el espécimen de Terrell. Al concluir que merecía su propio género, Leman le asignó un nuevo nombre, Dunkleosteus. Esto fue en reconocimiento a David Dunkel, un paleontólogo destacado y excurador de paleontología de vertebrados en el Museo de Historia Natural de Cleveland, conocido por su trabajo sobre peces fósiles de toda la era paleozoica. El sufijo osteus proviene de la palabra griega para hueso, así que Dunkleosteus terrelli puede traducirse libremente como el hueso de Dunkle y Terrell.
Aunque Dunkleosteus tereli es la especie más grande y emblemática del género, no es la única. Se han hallado fósiles de este grupo mucho más allá de Ohio y fuera de América del Norte. Aunque Dunkleosteus tereli es conocido principalmente en el centro de Estados Unidos, se han descubierto otras especies de Dunkleosteus en Bélgica, Marruecos, Polonia, Rusia y partes del noreste de Estados Unidos, lo que demuestra que el género estaba ampliamente distribuido geográficamente y presentaba una gran variedad de formas. Hasta la fecha, se han propuesto 10 especies bajo el género Dunkleosteus, pero solo 4 son reconocidas actualmente como válidas por la comunidad científica: Dunkleosteus tereli, Ravari, Tudorensis y Ambliodoratus. Las cuchillas en las mandíbulas de Dunkleosteus confirman su papel como depredador dominante. Su mandíbula era muy avanzada para su época, operando con un sistema de 4 barras que unía la mandíbula superior, inferior, músculos mandibulares y el escudo torácico en la parte posterior del cráneo. Este mecanismo complejo permitía al pez abrir y cerrar sus mandíbulas en unos 50 milisegundos, lo bastante rápido para engullir a su presa de un solo movimiento explosivo. Algunos peces modernos, como los meros, son capaces de hacer esto hoy en día, y cuando se alimentan parece que su presa desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Mientras la boca de Dunkleosteus se abría a gran velocidad, generaba una fuerte succión que atraía fácilmente a los animales cercanos. Una vez dentro, las tijeras óseas cortaban carne, armadura o caparazón con gran eficacia. La presión de la mordida por sí sola probablemente era suficiente para perforar la armadura de otros placodermos, peces que habían evolucionado específicamente para resistir mordidas poderosas. Más sorprendente aún, estas mandíbulas se autoafilaban, manteniendo siempre un filo de navaja al usarlas el pez. Esta adaptación permitió que Dunkleosteus cazara presas acorazadas como amonites, peces y artrópodos de caparazón duro. Pero su apetito no acababa ahí. Los hallazgos fósiles han revelado dientes de Oridus, un pez cartilaginoso parecido a un tiburón, encontrados entre los restos de Dunkleosteus. Esto sugiere que Dunkleosteus pudo haber cazado y consumido animales potencialmente peligrosos, regurgitando después las partes indigeribles. El hecho de que Dunkleosteus pudiera atrapar y comer peces cartilaginosos como Oridus, que eran nadadores pelágicos y rápidos, sugiere que este placodermo pudo haber sido mucho más rápido y ágil de lo que se creía antes. Oridus era un depredador de mar abierto, viviendo en la zona pelágica y dependiendo de la velocidad para cazar peces más pequeños. Para capturar con éxito un objetivo tan rápido, Dunkleosteus probablemente habría necesitado utilizar ráfagas significativas de velocidad en aguas abiertas. Exactamente qué tan rápido podía nadar sigue siendo incierto, ya que los fósiles de su cola y estructuras de aletas aún son limitados, pero las pistas que tenemos nos muestran a un cazador sorprendentemente ágil. La estrategia reproductiva de Dunkleosteus también ha sido objeto de investigaciones continuas. Aunque la evidencia directa sigue siendo difícil de encontrar, cada vez hay más apoyo a la idea de que pudo haber sido un pseudovivíparo similar a ciertas especies de tiburones modernos. Así, la fertilización habría sido interna, con embriones desarrollándose en la madre y eclosionando poco antes o después de nacer. Se hallaron otros placodermos con posible estructura umbilical, lo que indica que este método reproductivo pudo ser más común de lo pensado. Tras nacer, los juveniles de Dunkleosteus probablemente se quedaban en aguas poco profundas y protegidas, lejos de depredadores mayores e incluso de otros Dunkleosteus adultos, con posible canibalismo. Al crecer y poder defenderse, estos peces jóvenes se aventuraban a ambientes marinos más profundos y abiertos con más presas. La evidencia fósil revela que la vida del Dunkleosteus no era pacífica. Al menos un espécimen catalogado como CMNH5300 muestra señales claras de una lesión traumática, marcas de punción que coinciden con la mordida de otro Dunkleosteus. Estas heridas sugieren encuentros violentos, posiblemente como resultado de disputas territoriales, conflictos de apareamiento o incluso canibalismo.
Por su poderosa mordida, estas batallas entre peces debieron ser brutales, quizá mortales. Aunque la gruesa armadura del cráneo evitó daños fatales en algunos casos, el trauma debió ser doloroso para el perdedor la mayoría de las veces. Así que, ese fue un resumen de Dunkleosteus, uno de los peces prehistóricos más temibles de los mares del Paleozoico. Aunque Dunkleosteus no es tan grande como los científicos alguna vez imaginaron, este pez ocupa un lugar especial en el corazón de muchos entusiastas de la paleontología y, sin duda, es uno de los animales más icónicos del Devónico. Si hay suerte, los científicos pronto hallarán más restos de este pez y así tendrán una imagen más clara de cómo era vivo.